Ahí todavía no se ve pantalla, ¿verdad? A ver, pruébalo porque lo tenía que un solo participante, pero voy a compartir la pantalla. Ya tengo permiso. Bien, entonces esta primera parte es pues un recorrido por lo que González de Cámara alcanzó a consignar por escrito de esta experiencia de discernimiento comunitario, que de hecho es el pilar, es lo que ha dado modo y orden al modo de discernir en comunidad, tal como lo hicieron los primeros compañeros. Entonces, tomo estos extractos, voy a hacer un recorrido breve, no lo voy a leer completo porque es mucho texto y no quiero que se vuelva soso, pero lo voy platicando conforme vamos pasando por las partes. El punto es que ante dos dudas importantes, deciden reunirse durante empezaron diciendo varios días, al final fueron 3 meses, en un momento histórico importante, es justo cuando el Papa eh, empieza a mandarlos de dos en dos a diferentes lugares del mundo. Entonces, justo antes de dividirse, se deciden reunir para tomar estas decisiones, sobre todo acerca de si se conformaban como una comunidad, es decir, si se fundaba la compañía, y además si se daban el voto de obediencia a uno de ellos. Entonces, en esta situación, en donde están a punto de ser dispersos por el mundo, deciden iniciar con estas reuniones. La voluntad de Dios es lo que, como siempre, rige esta intención, y que se pusieran los medios más acertados desde sus capacidades humanas, pero que la voluntad de Dios fuera, como siempre, el eje rector. Entonces empezaron a poner esto, lo que se llama poner los medios, sus potencias humanas, sus capacidades, sobre todo en estas dudas que merecían, pues aquí dice, dignas de diligente y madura consideración y providencia, sobre las que solíamos pensar y meditar durante el día, investigándolas también por medio de la oración, es decir, cada quien en sus espacios, ir poniéndolo en su propia experiencia orante. Y por la noche, lo que cada uno había juzgado más recto y más conveniente, lo proponía en común, para que la sentencia verdadera y examinada y aprobada por los votos de la mayoría y por las razones más eficaces, la abrazáramos todos a una. Fueron dos, aquí nada más pone dudas, pero pues en realidad era una decisión fundamental. La primera era si conservaban la unidad, si a pesar de que unos estuvieran en Portugal, otros en España, en diferentes lugares, debían cuidarse y mantener la relación o el vínculo estrecho, más allá del que tendrían con cualquier otra persona fuera de la compañía. Finalmente determinan que sí, que el deseo, que la voluntad de Dios es precisamente conformar esta unidad, lo que después se llamó unidad en la dispersión. Y pues conservar esto sobre todo como el regalo que habían o consideraban que habían recibido de Dios en la unión que los había traído a converger a cada uno en este momento de su historia. Y además con muchas diversidades de diferentes lugares, diferentes nacionalidades, costumbres, estados, etcétera. Entonces al final deciden que no deberían romper la unión y congregación hecha por Dios, sino más bien confirmarla y asegurarla cada día más. Esto es importante. Al final confirma esto que se repite una y otra vez, que no es por el propio impulso o como fruto de ocurrencia o de la razón, sino
que lo que descubren o lo que procuran descubrir es lo que Dios va revelando en el corazón de cada uno en lo individual, en su propia oración, y que puesto en común abrazan como una voluntad que entre todos disciernen como la de Dios. Esa es una de las dos mitades. Y la otra mitad, es decir, la primera mitad es lo que el Señor inspira, y la otra dice, y la sede apostólica confirme y apruebe. Y esto pone de relieve las dos dimensiones del discernimiento, la interior y la exterior. En el interior, a través de la relación orante, uno va captando las mociones, las tretas, y va discerniendo cómo se revela la voluntad de Dios en los sentimientos, los movimientos, y esa es una experiencia íntima. Pero eso se contrasta con lo que sucede en el mundo. Y la realidad es un medio de expresión de la voluntad de Dios. Lo que sucede en el mundo también expresa lo que Dios revela y de hecho pues es una mediación más cercana, es decir, la realidad se impone, la realidad se discierne, pero ya está dada como un dato duro. Y en ese sentido aquí habla, por ejemplo, de la sede apostólica, lo que confirme y apruebe, como la confirmación o esa segunda frecuencia que tiene que irse sintonizando con la frecuencia interior. En nuestro caso, en la sesión pasada, hablábamos, por ejemplo, de lo que el COSEN ya hubiera decidido o lo que ya se hubiera mandado o por dónde va una tendencia. Bueno, ahí también se está expresando la voluntad de Dios y así lo decíamos. Entonces, lo que sucede en el mundo, en el entorno, contrastado con lo que vamos discerniendo en la oración, se van sintonizando estas expresiones de Dios que finalmente deben converger en un mismo sentido. A mí me gusta usar la metáfora del sonido estéreo, que normalmente tiene la misma tonada, pero el canal izquierdo y el derecho no son iguales. Tiene una diferencia y eso es lo que da el sentido de tercera dimensión del sonido, que se mueve de un lado a otro. Bueno, el discernimiento funciona igual. Hay un canal que nos va revelando la voluntad de Dios en la propia experiencia de oración y otro canal que la va revelando a través de lo que sucede en el entorno, esta parte interior y exterior. Normalmente convergen, pero a veces no. Y es precisamente trabajo de discernimiento el ir distinguiendo cómo es que la voluntad de Dios se va mimetizando, se va expresando en estas dos frecuencias, de manera que al final pueda captarse y tener solidez sobre hacia dónde convergen. Bien, pues están presentes estas dos frecuencias y aquí vienen, proponen tres opciones para hacer este trabajo intenso de oración. La primera, que se fueran a hacer ejercicios espirituales, dice irse a un lugar retirado de 30 a 40 días todo el grupo. Y en este trabajo de oración intenso, esperar encontrar lo que buscaban discernir. Segunda opción, para que no se fuera todo el grupo, pues enviar a 3 o 4 para que en nombre del grupo hicieran este trabajo de retiro. Y la tercera, que ninguno se fuera en retiro, sino que la mitad del día, o bueno, digamos, en nuestro caso, una parte importante del día, digamos en nuestro caso, al menos una media hora diaria, tener un tiempo en el que cada uno vaya teniendo pues el espacio de oración privado para someter a discernimiento el tema. Al final se determinan por la tercera, dicen varios motivos, pero entre ellos que no pareciera que se habían fugado o que eran inestables o que tramaban algo. Para no dar pie a rumores o a chismes, deciden no cambiar su modo de vida y finalmente destinar un tiempo intensivo a la oración con respecto de esto. Finalmente esa es la que prevalece. Y con estas previas disposiciones de ánimo, arreglamos que el día siguiente acudieran todos preparados
para decir todos los inconvenientes que pudieran darse contra la obediencia. Aquí ya está hablando de la segunda decisión. La primera decisión es mantenemos un vínculo, nos cuidamos unos a otros, nos consideramos un cuerpo, deciden que sí. El de la obediencia se vuelve más delicado y es el que toma más tiempo. Y es preguntarse si se dan voto de obediencia a uno de ellos, lo que implícitamente significa fundar la compañía, es decir, ya tener un órgano con jerarquía que se convirtiera en una orden religiosa. Entonces, después de cierto tiempo de oración individual, mientras trabajaban, porque todos seguían trabajando, en un día se juntaban todos y se proponían compartir solamente los contras. Entonces vaciaban todo lo que habían encontrado como motivos para no hacer este voto de obediencia. Y bueno, ahí vienen varios ejemplos, vienen 4 o 5 cosas que van proponiendo como contras o motivos para no hacer el voto. Y después de otro tiempo de oración o al día siguiente, en sentido contrario, todos los pros. Y así pasaron bastante tiempo orando, poniendo en común, orando, poniendo en común, hablando de los pros, hablando de las contras, y conforme se iban escuchando e iban teniendo su espacio privado de oración, pues fue tomando forma, fue cobrando relevancia o teniendo un mayor peso específico la opción de sí hacer este voto. Bueno, habla este texto de 3 preparaciones, es decir, como disposiciones previas para llevar a cabo este trabajo de oración. El primero, el de sentirse con gozo y paz respecto de sí hacer voto de obediencia, proponiéndose más o visualizándose más en un estado de obediencia que de ser obedecido. Es un poco la inclinación que propone hacia la pobreza en el tercer modo de humildad. O en el tercer binario, también dice, si siento tantita inclinación a conservar, bueno, mandar la balanza al otro lado, como proponerme el no conservar el bien recibido, como para inclinar la balanza. Y en el tercer modo de humildad, inclinarme más a pobreza, pobreza material, si así se dignare el Señor recibirme, etc. Bueno, de la misma manera, aquí la idea es entender que de haber voto de obediencia, durante este proceso, cada uno se ubicará en un estado de obediencia, de obedecer más que de ser obedecido. El segundo, no tratar entre ellos, no hablar entre ellos hasta que no tuvieran las reuniones comunitarias, que no hubiera cabildeo, podría decirse, que no hubiera pláticas que pudieran inclinar en una dirección u otra, sino que sea un trabajo meramente íntimo e individual y que solamente ya en grupo se pudiera poner en común. Y el tercero era imaginarse a sí mismos como ajenos a la compañía, que se parece también en el tercer tiempo de elección, este método que dice, imagínate que no eres tú el que va a tomar la decisión, sino que tú eres otra persona y le vas a decir al que va a tomar la elección qué le aconsejarías. Pues de un modo más o menos parecido, la preparación, esta tercera preparación es, pues imagínate que ni eres del grupo ni vas a ser del grupo. Si tú estuvieras fuera, no tuvieras ningún interés, ni beneficio, ni voz, ni voto, desde esa postura, ¿qué es lo que tú vas presintiendo, intuyendo o saboreando, discerniendo que sería mejor para la compañía? Y así pasaron varios días hablando en unas reuniones a favor, otras en contra, entregados a su tiempo de oración, meditación, reflexión, y finalmente deciden que sí era más expeditivo y necesario dar obediencia a alguno de ellos. Bien, de ese mismo modo, fueron 3 meses los que estuvieron en este proceso de oración individual, discernimiento comunitario, en el que además se dice que trataron
varios temas diversos. Bien, pues con este cuadro, con esta imagen de los primeros compañeros que de repente tienen en sus manos una decisión trascendental que básicamente es: nos convertimos en orden religiosa o cada quien toma su vida por su lado, nos despedimos, disfrutamos el tiempo que nos conocimos, pero aquí queda todo el vínculo que tuvimos hasta ahorita. Pues vemos el interés, es decir, este cuadro creo que nos pone un telón de fondo muy inspirador para entrar en este proceso de ir haciendo oración individual e ir poniendo en común, para ir captando, ahora sí que como muchas antenas, la voluntad de Dios que se va revelando en lo íntimo en cada uno, en lo que ponemos en común y, como decíamos, en lo que la realidad nos va imponiendo o comunicando. Entonces, bueno, hasta aquí el texto de las deliberaciones, y se queda así como un telón de fondo que nos inspire a seguir este mismo camino con respecto de lo que tenemos delante. No nos toca hacer decisiones. El trabajo que tenemos enfrente tiene más que ver con aportar. Y entonces así está planteada la petición del fruto en el tiempo de oración guiada. Y la idea es precisamente esa, que el Espíritu nos vaya guiando en la oración individual y luego poniendo en común, pues con lo que Dios nos conduzca a expresar y a aportar para cada uno de los ejes temáticos que tenemos delante. Y bueno, en particular para este primero, que es compañeros de viaje, pues el cuadro está muy a propósito del tema. De manera que nos damos unos minutitos para ver si hay alguna pregunta, inquietud, si alguien quiere compartir algo más, poner, quitar. Magdalena, probablemente haya algo que aportar en cuanto a la historia y en cuanto al tema particular de las deliberaciones, o en fin, compartir inquietudes, preguntas, de manera que antes de la oración guiada, la pantalla, y pues bueno, nos damos estos minutos para compartir y poner en común. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? ¿Qué les mueve? ¿Qué les inspira? ¿Qué no entienden? A lo mejor no dejé nada claro. Ricardo. Perdón, Aldo, esto entiendo fue de los primeros hermanos pues de jesuitas o fue de un grupo como tal o de pronto Sí, como son los primeros padres. Ah, ok. Ignacio, Okay. Ignacio, los primeros compañeros, de hecho, antes de ser jesuitas. Ah, ok. Cuando eran unos amigos que se conocieron, que hicieron ejercicios, que vibraban juntos, compartían ahí un carisma. Se frustra el viaje a Jerusalén, que era el voto que habían hecho un año antes en Montmartre. Y el plan B era ir con el Papa y decirle: usted mande, aquí estamos a su disposición. Y el Papa dice: pues estos me sirven para mandar a todos lados. Entonces manda 2 a Portugal, 2 a Francisco Javier a las Indias. Los manda en parejas a diferentes partes del mundo sin que tengan todavía ningún vínculo. Y ese es el tema que deliberan. Ok. ¿Conservamos esta unión o mucho gusto de conocernos y que Dios bendiga a cada pareja y aquí quedó todo? Digamos que este proceso de discernimiento es el que derivó en la fundación de la compañía. Ah, ok. ¿Y Dado por qué se este llama delegación discernimiento, del... Ah, perdón, adelante. sí, como fruto de ese discernimiento se funda la compañía. Ah, ok. Sí, iba a preguntar que por qué deliberación del 39, ¿fue por el año o...? Sí. Ok. Comienza en la cuaresma de 1539. Ok. Y así es como quedó nombrada o identificada. Es claro. Gracias. A ti. Nada más se aclararía que tampoco es el primer discernimiento que hacen, ¿eh? Que ellos ya precisamente desde el hecho de ver si se encuentran en Venecia, se hacen el voto para ir a Tierra Santa y todo eso, ya había sido a través de ejercicios semejantes. De queda narrado
por González de Cámara, porque Ignacio se los transmite, pero esto lo habían hecho antes y yo creo que, y es eso, hacer discernimiento para asuntos comunes. Y precisamente una de las primeras cuestiones es cuando llegan a la conclusión de reunirse en Venecia para ir y como quien dice, la decisión tan discernida, tan orada, tan bien intencionada de ir a Jerusalén, no se ve confirmada porque no hay barco que salga. Entonces ahí es donde de algunas veces la confirmación viene muy directa de parte de Dios, porque bueno, pues tal cual ellos habían tomado la decisión de irse a la Tierra Santa a entregarse de por vida. Y con esa intención es que se reúnen y eso había sido discernido con un método muy semejante y durante tiempo muy largo y muy orado y todo lo demás, pero a la hora de la hora, pues no se da y no puede. Entonces no se confirma el discernimiento. Dice No se puede ir para acá. esta alineación entre lo que se discierne en la oración propia y lo que la realidad confirma o desconfirma, ¿no? La Justamente. realidad o la autoridad. Cuando realmente hay autoridad, por ejemplo, puede ser que un grupo de religiosos, por ejemplo, un grupo de jesuitas, en ese caso, toman una decisión, pero si el superior dice no, pues ya la ponchaste y compañía, pues no. Me consta. Nos consta, Manuel. Así Bien, es. pues gracias por la duda, Ricardo. Eso nos ayuda a aclarar a todos. ¿Cómo ven alguna otra inquietud, pregunta, puesta en común? Bueno, ya está Paco por aquí. Bienvenido, Paco. Dividimos en dos partes. Paco, hice ahorita nada más como un recorrido breve por el proceso de discernimiento de las deliberaciones de 1539. Está grabado. Luego lo Ok, puedes. gracias. Y esta segunda parte que comenzaríamos ahorita es la oración guiada de la que hablamos la vez pasada. Creo que vale la pena, va a quedar grabada, entonces durante la semana se queda para que en los tiempos de cada quien se pueda ir repitiendo el tiempo de oración. Y aunque el próximo domingo ya tiene tema, me imagino que habrá que destinar una parte de la reunión en poner en común lo que fuimos captando durante esta semana de oración y abrir el tema del segundo eje para la oración de la siguiente semana. Pero pues bueno, próximo domingo pondríamos en común, ¿no? Lo que se vaya encontrando en este tiempo de oración durante esta semana. Bien, pues sin más, siendo las 8 pasaditas, nos disponemos para este tiempo de oración que está previsto para unos 30-35 minutos, de manera que, como es costumbre, adoptamos una postura cómoda. Quien se sienta con mayor privacidad cerrando su cámara puede hacerlo. Y comienzo con un par de respiraciones largas, profundas y pausadas. Traigo mi energía al presente.
toda mi atención en lo que experimento aquí y ahora. Si un pensamiento me distrae, lo dejo suceder. Lo observo a la distancia, consciente de que eso que imagino no es mi realidad. Sino que puedo mirarlo desde mi aquí y ahora a la distancia. Y así percibo la presencia del Espíritu en la mía y la experimento durante unos minutos.
Concédeme, Señor, tu gracia, para que todo lo que deseo, pienso y hago sea puramente ordenado en servicio de tu amor. Concédeme, Señor, tu gracia, para que todo lo que deseo, pienso y hago sea puramente ordenado en servicio de tu amor. Compongo el lugar, traigo a la memoria a los primeros padres de la compañía, a Ignacio y sus primeros compañeros, y reproduzco con todo detalle que puedo imaginar las escenas que vivieron juntos, el proceso que los ha traído a unirse, el modo en que se relacionan entre ellos, su intención compartida de hallar y hacer la voluntad de Dios. Y le pongo todo el detalle hasta imaginar cada escena y cada momento como si presente me hallase.
Petición del fruto. Concédeme, Señor, sentir contigo las necesidades de tu iglesia para caminar como compañeros de viaje y que pueda expresarlo y compartirlo en este camino de sínodo. Primer punto. Con la imagen de los primeros compañeros en la mirada, contempla cómo hay algo que fluye entre los compañeros que es más grande que cada uno de ellos, incluso que todo el grupo. Hay una presencia que sienten en común, un amor que los abraza, una voluntad que los mueve. Jesús se hace presente. Tómate un tiempo para sentir esa misma presencia en nuestra propia comunidad, en la CBX Nacional, en la Mundial, en toda la Iglesia actual y en toda la humanidad. Capta los sentimientos y movimientos que se suscitan mientras contemplas esa presencia.
Segundo punto. En la iglesia y en la sociedad estamos en el mismo camino uno al lado del otro. En la propia iglesia local, ¿quiénes son los que caminan juntos? Cuando decimos nuestra iglesia, ¿quiénes forman parte de ella? ¿Quién nos pide caminar juntos? ¿Quiénes son los compañeros de viaje? Considerando también a los que están fuera del perímetro eclesial. ¿Qué personas o grupos son dejados al margen, expresamente o de hecho?
Tercer punto. Pon delante del Señor tus respuestas a estas preguntas, como ofrenda que se suelta y se deja en el altar. Despréndete por un momento de lo que ha surgido y entra en el silencio en el que el Señor pueda tomar la palabra. Permite ahora que Él responda. ¿Qué quieres comunicar a esta comunidad, a la iglesia y al mundo, Señor? ¿Cuál es tu voluntad respecto del camino que hacemos juntos como compañeros de viaje? Quédate captando los sentimientos, pensamientos y movimientos que surjan de este silencio acompañado.
Ve cerrando este tiempo de escucha y permítete abrir una conversación fresca y espontánea. Como un amigo habla a otro, disponte para expresarte y escuchar a Jesús en una plática entre amigos, agradeciendo lo que haya expresado, pidiendo, preguntando, ofreciendo y sobre todo escuchando lo que de su parte quiera comunicar.
Ve cerrando este tiempo de encuentro con un Padre Nuestro. Y terminando, capta, examina y escribe las emociones y o las tretas que hayan surgido durante este tiempo de oración. Si necesitas más tiempo para seguir escribiendo tu examen, puedes seguir haciéndolo. Y conforme cada quien vaya completando la experiencia, pues nos disponemos a reencontrarnos en este espacio de puesta en común, de compartir y de, bueno, seguir poniendo en común lo que vamos experimentando como comunidad. Así que bienvenidos de regreso. Y pues hasta aquí la oración guiada. Y pues abre el micrófono. Quien quiera compartir la experiencia, lo que va surgiendo. Bueno, es prematuro. Eso es lo que haremos dentro de una semana, ¿no? Después de ir haciendo estos ejercicios. Pero, en fin, pues ya de regreso. Quienes quieran aportar, preguntar, compartir, adelante.
A mí me gustaría primero agradecerte, Aldo, por habernos guiado en este rato de oración. Y segundo, quisiera hacer una pregunta en términos de la metodología o del proceso que vamos a estar siguiendo en las próximas semanas. Entonces, si entiendo bien, la idea sería que en cada una de nuestras sesiones los domingos haya una oración guiada parecida a esta, relacionada de alguna manera con cada uno de los 10 núcleos temáticos. Hoy fue el inicio, pero la idea sería que durante la semana nosotros sigamos orando en lo individual y sigamos también, además del trabajo de oración, leyendo y estudiando los documentos y las pautas sobre cada uno de los núcleos temáticos y en general sobre el sínodo. Y entonces, después de haber hecho ese trabajo durante la semana, la siguiente semana lo que habría sería compartir cada quien lo que serían los puntos esenciales respecto del primer tema, por ejemplo, y ya después al terminar eso, en este caso Manuel, que es quien está para la segunda semana, nos ayudaría a hacer alguna oración parecida, ya sobre el segundo tema, y luego pues la siguiente semana haríamos un proceso parecido. ¿Es correcto? ¿Esa es un poquito la idea, Aldo? Sí, exacto. Ok. Sí, estamos así. Y lo que es más, yo creo que la mayor parte de la sesión siguiente será en poner en común los frutos de la oración individual de toda la semana y una parte en hacer la oración y la presentación del próximo tema. Pero sí, tal como lo acabas de describir, yo imagino que queda un trabajo posterior a la puesta en común que le toca a la persona que lleva el tema, en este caso yo. Y entonces me tocará, conforme vamos expresando y voy escuchando, voy tomando las partes, después de la reunión ir haciendo un trabajo como de síntesis o Ok. ¿no? Para poner en escrito lo que haya alcanzado a captar y que se quede al aire, en línea, durante un tiempo, para que cada quien le pueda hacer ajustes, ponerle, quitarle y algo así. Y entonces que eso ya quede como el fruto, ¿no? De la oración. Pero sí, tal como acabas de decir, nos quedamos esta semana orando con este tema, ponemos en común el próximo domingo y después le damos forma, bueno, me toca darle forma a ese tema y se inicia el trabajo orante para el siguiente tema. Ok, pues está padrísimo, me gusta mucho porque sobre todo este punto tercero que acabas de mencionar de la síntesis, que de alguna manera recoge todos los frutos, porque en realidad cuando terminemos las 10 semanas, pues vamos a ya tener nuestra opinión común sobre cada uno de los temas y será cosa de pulirlos, de revisar, en fin, pero y como nos invitaba Águeda la vez pasada, va a ser algo que va a surgir mucho de la oración, que requerirá también nuestro análisis y lectura y trabajo individual, ¿no? Pero sobre todo que esté en la oración. Me gusta mucho, me entusiasma. Creo que puede ser una experiencia muy, muy rica para todos. Gracias. Bien, a ti, Paco. Bueno, yo lo único que puedo decir es que la verdad, como no estuve hace 8 días, me sorprendió mucho porque no estaba yo informada. Yo nomás vi los nombres de quién iba a hacer algo y nunca supe que se hubiera acordado un método, una manera de hacerlo, algo por el estilo. Por supuesto que estoy muy conforme, para mí no es novedoso un poquito la manera de llevar la oración, pero pues cada quien la llevará en su propia manera, seguramente, y a como esté acostumbrado, ¿no? Pero pues lo agradezco también y bueno, fue un tiempo sabroso de todos modos.
de, de dedicarlo y me parece atinado que por allí vaya. No tengo más otra cosa que decir. Lo que no entendí era, de repente iban a cortar la grabación y para que luego se hiciera, ¿qué es lo que va a seguir después entonces? Ah, sí. Como que Estoy eso usando un me queda estoy ahorita empezando a en usar pregunta. sí, estoy usando un editor para ir haciendo como oraciones grabadas. Entonces creo que es fácil. De hecho, ya vi cómo. Yo bajo el audio completo de la sesión, que está en un solo archivo, y corto el pedazo del tiempo de oración. No, pero lo que no entiendo es qué iba a pasar hoy después de que cortaran la grabación o ya no se va a cortar o qué, o Es que cómo queremos es. aprovechar la grabación para, a quien le sirva, opcionalmente, Eso sí entiendo, darle para seguir reproducirla después. orando. Pero hoy cuando íbamos a empezar la sesión se dijo, y vamos a empezar, y luego la oración, y luego se corta, y luego vamos a, y ese vamos a es el que me pregunto, ¿cuál va a ser ese, qué nos falta hoy después de esto? No, nada, hasta donde entiendo. O sea, ya no se usó ese corte prometido. No, no, hasta donde entiendo, hablamos del corte para efectos de sacar el archivo y después compartirlo. Creo que es la frase que quedó incompleta. Y después grabada, compartirla para que cada quien la tenga en audio. Pero ya ahorita no, ahorita ya no sirve otro. Ya en 5 minutos acabamos. Sí, podemos Ya. compartir vida en 5 minutos. Digo, porque ya faltan 5 para las 10. Para No, las... para las 9. Sí, sí, estaremos terminando ya ahorita. Eso era lo que no me quedaba claro, cómo iba a seguir, entonces, dónde iba, porque ahí fue donde dijeron y tienen que salirse y tienen que volver a entrar. Y yo dije, bueno, ¿y qué pasó entonces? Ok. Para mí, Aldo, fue una experiencia bastante nueva realmente, pues mm, creo que hace mucho, de más de 10 años, no tenía una experiencia así similar de meditar en Cristo. Recibí muchas imágenes, ¿no? Ya será durante este proceso de esta semana que, que pueda empezar a interpretar como todos los mensajes que por la misma discernimiento, digamos, que se van trayendo, pero bastante a gusto con la experiencia. Creo que es una manera de entrar en comunión con los pensamientos propios, con lo que va poniendo el Señor y bueno, pues esperemos que todo este proceso durante esta semana vaya cobrando ahí efecto para ir aterrizando un poco más esas respuestas. Muchas gracias, Aldo. De nada, pues que así sea para todos. Ojalá. Y pues bueno, estamos justo a las 9, así es que ya quedamos. Sí, un comentario nada más rapidísimo, si me dan chance. Claro, En esto que me tarda, bueno, yo creo que ya quedó clara la metodología y así vamos a estar trabajando. La siguiente semana es compartir y ir haciendo la síntesis del primer núcleo. Y la segunda parte, pues sería ya participar un servidor con Ricardo para poner en común, para poner pues como los puntos para la oración pues de la semana y para poder ir teniendo materia de oración y que se pueda trabajar y volver a hacer síntesis desde una metodología de discernimiento. Sí, eso va por ahí. Lo que a mí ahorita me interesa más bien es como mencionarles que les mandé eso ya es un punto de aparte, pues. Les mandé un mensaje al WhatsApp de la comunidad de una petición de una amiguita de Tampico que está viviendo acá en México. Entonces, sí me gustaría que
que si no lo vieron en estos días, cuando se los publiqué, podamos retomar la siguiente semana, porque obviamente pues es una chica que está interesada, muy interesada, la cual yo conozco de años, fue mi alumna, curiosamente está joven, y bueno, pues sería importante que lo leyeran, y que vayan dando pues una respuesta, porque obviamente pues, está muy interesada. O sea, yo creo que y yo tengo mucha experiencia de haberla escuchado, y bueno, pues como alumna y después como exalumna. Y bueno, pues ahí les encargo, si no tuvieron tiempo de echarle una ojeada a ese chat, en donde hace la petición de querer entrar aquí a la comunidad. Cualquier duda, cualquier cosa, pues me la hace saber. Tengo todos los datos de ella, porque pues la conozco bastante, y pues bueno, sí valdría la pena como considerar la opción. Entonces Oye, ahí les Manuel, encargo. perdón, yo sí escuché, bueno, leí lo que nos enviaste en el chat y se me pasó